Ya estamos, ¿va? Ok. Ya regresamos de vacaciones, nos fuimos una semanita de vacaciones. Ya los que dijeron, ya se cansó el Chema, ya se le acabó el Nel pastel, compita. Nel. Ya estamos de regreso en el episodio número 12 de Carpe Diem con una... No sé si esto va a sonar a piropo, si es honorable o no es honorable, pero es casi una leyenda viviente. Porque empezó muy joven. ¡El gran Javier Lugo! Hola. Oye, Chema, qué presentación, man. Oye, Muchas gracias, Chema. Javier Lugo. Para los que no lo conocen, qué buenos cacles, no los había visto. Cacles, qué buenos zapatos. Qué buenos choclos. Mira, voz de décadas del noticiero más escuchado en Navojoa, que es Buenos Días Navojoa, por los que lo pasan en la CAE. Saludos a los compañeros de la CAE. Voz de los Mayos de Navojoa, periodista. Bueno, hay mucha tela de cortar y nada más tengo 60 minutos. ¿Cómo le vamos a ¿Cómo hacer? que 60 minutos, Chema? Nada más. Un poquito más, que no? ¿Se podrá? Se pueden hasta 3 horas, pero Luego. tengo un juego de pádel, entonces. Entonces, vamos a lo que venimos. Oye, qué gusto tenerte aquí en la casa, Javier. Tenía años posponiendo estas entrevistas. Pues la verdad O para esta mí, plática, Chema, entrevista, no sé qué es. pues que, ¿cómo podemos decirlo a la gente que nos va a seguir? O sea, primero que nada, a ti, Chema, muchas gracias, te lo decía, por la invitación de... He seguido mucho de cerca todo este trabajo que viene realizando y siempre me ha parecido interesante, ameno, agradable, sobre todo estar contigo en quien, pues yo siempre he considerado un amigo, fuimos compañeros de trabajo en radio Sí. y nos seguimos frecuentando, o sea Sí. que muchas gracias una Primero vez más. fuimos amigos y luego compañeros de trabajo, ¿no? Primero. A ver, hablábamos de años. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿dónde empezaste realmente? ¿Y a qué edad más o menos? Si me puedes dar dando los años, Claro, ¿qué sí, referencia? sí. Mira, el contacto con los medios así como tal, viene desde a sacar cuentas, ¿no? 1987-88. Hubo un concurso que organizó la XCAE, Alejandro Encinas Arballo. Tremendo locutor Alejandro Tremendo, Encinas. tremendo. Adelantado sus tiempos, Alejandro. Totalmente. Con el visto bueno de don Joaquín Terminel. Dueño de la CAE en Y de aquel la entonces. ENES, Y de la ENS. sí. Ujú. Recuerdo hasta el título del concurso, Buscando la Voz CAE, se llamó. Órale. Yo escuchaba y por ahí los promocionales en los que se invitaba a que quisiera, ¿no? A quien quisiera estar ahí. Me inscribí en una lista, no sé, de 50, 60, 80, no recuerdo el número de participantes. Y en resumidas cuentas, después de una semana, quizá, Chema, de ensayos, de prácticas, Ajá. pues nos eliminaron a todos y no gané. ¿Quién ganó? ¿No te acuerdas? ¿No? Ganó el señor José Pedro García, si mal no recuerdo. ¿Que no pasó originario de nada con Guatemala. él? O sea, no No. le siguió ni nada. No. Incluso él era maestro. Sí. Maestro y era, o lo es, no recuerdo si es todavía uno de los maestros y muy allegado a la música. Mucha soltura él Ajá. esos años. Yo tenía 16 años, 17 años. O sea, ese fue Mi el primera primer experiencia. acercamiento, pues. Así es. No pasó nada. ¿Y luego? Luego de ahí, el segundo acercamiento ya formal llegó en lo que fue caricaturista en nuestro tiempo. ¿Fuiste caricaturista? Fui caricaturista. ¿Neta? Nuestro Tiempo, para hacer referencia, era un periódico de los González, era, ¿no? De don Alejandro González, sí. Saludos a don Alejandro González, que también lo entrevistamos hace algunos años. Era el propietario de Nuestro Tiempo, buen periódico, semanario. No, Era diario. Como que era la competencia del Informador del Mayo en aquel momento. Exactamente. Que estaba Gerardo Armenta En el en el Informador del Mayo y sale... ¿Quién era el director de Nuestro Tiempo? Sergio Padilla Solano. Sergio Padilla joven, Solano. Recién egresado del TEC de Monterrey, algo así. Sí, pues era fresón el periódico ese, ¿no? Sí, Era fresa. a color y... Bien hecho, bueno, o no me acuerdo. Buen equipo. Buen equipo. La ventaja que tenía que era impreso aquí y el Informador, Sí. recuerdas que se En imprimía en Obregón. Era la ventaja porque te ganaba la nota del de hoy para mañana y lo de la noche el día siguiente. Ya entraste como caricaturista. Caricaturista, fíjate. Pausa. Hablamos de que eran pues competencia, pero el Informador estaba fuertísimo editorialmente, con reporteros, con columnas. Digo, no porque estuviera mi tío Gerardo ahí, que también, que era un caballón mi tío Gerardo, pero había un equipo
tremendo ahí, ¿no? Oye, aparte la trayectoria del Informador. Sí, claro. Los periodistas ya hechos, Agustín Rodríguez, Esteban Bueno, mi Rodríguez, papá fue Fausto Areles, director del tu Informador, papá, Feliciano Guirado, Feliciano. don Feliciano Guirado fue el Informador. Entonces fue una competencia muy, muy buena. De hecho, quien ganó fue el lector, creo Pues yo, sí, Chema, sinceramente, sí. porque te dio la pauta de elegir dos medios locales, entre Ajá, comillas, sí. aunque el otro se hacía en Obregón, y había una competencia muy auténtica, muy original, ¿Y muy cuánto buena. duraste? O sea, ¿entraste directo como caricaturista? ¿Hiciste algún...? Mira, yo fui dibujante empírico, ¿no? Caricaturista, los superhéroes, lo que cualquier niño jovencito dibuja. Entonces, ante la necesidad de un caricaturista, ahí en nuestro tiempo, pues yo me acerqué, nadie me invitó, nadie me dijo que si podía hacer ese trabajo. Yo me acerqué, hice algunos trabajos de ciertas notas, sin noción periodística, ¿eh? Me dijeron que sí, no recuerdo el primer trabajo. Lo que sí me acuerdo que me pagaron 20 pesos por dibujo publicado. ¿Qué sería? Convertido ahora aquí, ¿qué sería? ¿Sabe? Es lo ¿Unos mismo. 200 pesos? Lo mismo, no creo que esté muy bien pagado actualmente. No creo que esté bien pagado. Entonces, cartón publicado, me decían, 20 pesos. O sea, pero todos los días. Todos los días. Todos los días. Ah, ok, ok. 20 pesos diarios. No, pues serían como que 50 pesos. No, no sé. No, No sé no, cuánto no. la conversión. ¿Hace cuántos años? ¿20? ¿Tantos años? ¿25? No, más. 89, 90 ahí, en ese. Y era caricatura política, Política, social. social, Y te deportiva. la dictaban, Javier. No, fíjate O que sea, no. tú de lo que cachabas y agarrabas como lo hacía la Podaca, pues. Igual. De hecho, yo tenía de los editores, ya ves Sí. que el editor te marca la editorial del día Ajá. siguiente y podía hacer el tema para sacar una caricatura, ¿no? Sí, un ejemplo. A ver, pon un ejemplo. ¿Qué te Del acuerdas? debate. Por ejemplo, el Ah, el debate de aquel año, que el día de hoy. Hoy es el debate hoy, chécalo y a ver qué sacas ahí de humor del debate. Con una línea editorial. Es Claro. decir, claro, respetando Sí, los acuerdos y sí. convenios que tenía la Sí, empresa sí. en aquel momento, ¿no? Porque entre la novatez se cometen muchos Claro, por errores eso en la te digo. caricatura. 17 tenías. 17, 18 cumplidos, pero 0% de experiencia Claro. para saber qué se plasma y qué Sí, no. el olfato político y todo eso. ¿Te regresaron algunos cartones? Bastantes. Por ejemplo. Uno cuando puse un banquillo de los acusados y luego puse la mano de la ley, sin rostro y sin cara, pero lamentablemente integré a un presidente del momento, presidente de la ¿Quién era? ¿Te República, acuerdas? Carlos Salinas de Gortari. No, y como hombre. título le puse El que sigue. No, hombre. Pues Es naturalmente. más, ni ahorita creo que lo puedes hacer. Me lo yo creo, porque- regresaron. Es que estaba muy, muy intensos los temas políticos. No, era el prismo sí. todopoderoso en aquel momento, ¿no? Para mí fue un buen cartón, pero Gran cartón. no fue lo mismo para el editor ni para Claro. el dueño del ¿Qué te periódico. dijo? ¿Qué te dijeron? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Me hablan a la oficina y me dicen, ¿qué pasó con esto? Y yo dije, ¿qué pasó, Robert? ¿Ortografía o algo? ¿Sabes lo que te puede costar? No, pues puede costarte hasta el trabajo, me dijo. Y afortunadamente lo que hizo fue me lo entregó. Haz otro, el que quieras, otro, cualquier otro tema. Y me rescató porque no lo publicó. No lo autorizó que se publicara. No sabía yo si previo a eso el director, no el editor, tenían de una manera ambigua para revisar el trabajo y poderle dar luz verde, ¿no? Quizá el editor, quiero pensar, que Dios te le dijo, ¿qué pasó, director? ¿Lo podemos o no? Pienso yo que así fue el camino. Y ya le dijeron, pues no, y que venga ese muchacho acá para acá a la oficina. Ah. Y fue creo que de las más sonadas, de las más que me quedaron ¿Y qué te marcadas. dijo el editor, el director? ¿O era el mismo editor? Eran director? Aureliano Rincón era el editor Ajá. y el director Sergio Y Padilla. el director te dio Fue otro el que regañón. me dijo que sí, que ¿Te puede me costar el trabajo? me dijo. Fue el que te Entonces, dijo. Le dijo. haz otro cartón del que quieras, me dijo. Como quieras, Aldo. Y es un aprendizaje eso. Claro. Es un aprendizaje. Interesante. Y entonces, luego, ¿cómo brincas a la radio? Después de en nuestro tiempo duré un año antes de que cerrara las puertas, por ahí en el 92, 93. Duró 3, 4 años. Duró Sí, nuestro duró tiempo, muy yo creo. poco. Y de hecho, yo cuando salí para buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades, empecé a acercarme más a la prensa escrita. Porque después de intentar radio, después de trabajar como caricaturista, bien establecido, ya había agarrado un nombre yo, ya había hecho un nombre dibujando, ¿no? Hombre, ya a los Caricatura. 17. Sí, ya me identificaba en el cartón, no escribía,
pero tenía la intención yo de escribir algo reporteril, periodístico, más que nada inclinado al deporte, ¿no? Yo siempre esa fue mi área con la que me identificaba más. Eh, no me acerqué al Informador, por ahí tuve la oportunidad de acercarme a La Voz del Mayo con don Rogelio Altamirano, no hubo oportunidad de escribir, me mandaron más a la imprenta, no me gustó, sentía que no era lo mío. Luego me encuentro en el camino a Feliciano Guirado Jr. y El me da Bobby. la oportunidad, el Bobby, Saludos al Bobby. tremendo Bobby y a buen amigo David, Sí, cómo también, no. que estaban ellos tratando de reactivar la opinión aquí en Navojoa y ocupaban a alguien que le reporteara, que empezara a hacer trabajos regionales, ¿no? Navojoa, Guatabampo, Chojoa. Yo me acerqué con esas credenciales, que había estado un poquito en radio, casi nada, un poco más en nuestro tiempo, y me dan esa oportunidad ya de escribir, de dibujar, brinqué a reportear o escribir. Y en ese inter volví a acercarme a la radio, pero no hubo éxito, no hubo éxito. Esto llega hasta el año 1997. Fue todo ese tiempo, Chema, el que te hablo de periodismo de político, no es tanto lo mío, no era como lo que yo buscaba, pero sí era una experiencia para sumar más, ¿no? A lo que quería hacer. Eh, Tengo que salir de aquí, me voy a Nogales en el año 96 para buscar una oportunidad en radio y me la dan en MBS Multivisión en Nogales y en el diario La Frontera. Ah, fregón. En las dos partes estuve. Estuve de periodo de mayo hasta julio. 3 meses. 3 meses. Vi que estaba muy lento el proceso de quedarme yo a trabajar tanto en el periódico, el diario La Frontera, como en MBS, y tomo la decisión de regresarme para acá una vez más. Dije, pues bueno, lo intenté, no lo logré. Llegando a Navojoa, me encuentro en el camino a José Antonio Sánchez Martínez, que acababa el despertar de Sonora, lo estaba impulsando y nos llama a tu servidor, a Rosario Alberto Delgado Valdés, a Chayo Ron Delgado. Pelis, sí, a Saludos al Chayo. Juan Martín Rodríguez, Chayo también, ahí nuestro Del tiempo. No Pasa Nada. Exacto. Que ahora no pasa nada, pues, ¿no? No pasó nada. No, no pasó nada. Les hablaron y no pasó nada. No pasó nada. Nos quedamos ahí un buen tiempo. Ah, entonces sí pasó. Sí pasó. Chayo editor, nosotros cubriendo varias fuentes, trabajamos ahí. Creo que nos sirvió mucho porque José Antonio dio la oportunidad de explayarnos en el reportero. Tendrías alrededor de 20 ya ahí. Ya, 24, 20. Ah, no, pues ya. Años. Ya traías una experiencia, ¿no? Sí. Y O sea, todavía nada del Informador. Todavía ¿no? nada de la CAE, Todavía de no. la GL, nada. No, de esa etapa, después de Despertar de Sonora, si hay un acercamiento con el Informador, indirectamente a través de Gaby Zamorano. ¿Recuerdas a Gaby Zamorano? Sí. Fue reportera. Y me dicen que si pudiese acercarme al Informador para tener una charla con el director, Gerardo Armenta, y me acerco. Igual ya, pienso yo que ya había un cierto conocimiento. Sí, pues ya tu trabajo. nombre ya empezaba sonaba. Pues. quizás a escucharse por ahí. Y después de varios intentos de platicar, por fin me recibe Gerardo y me da la oportunidad de cubrir regionalmente el Informador, porque en ese momento se dio que Agustín Valle en Guatabampo se iba de vacaciones y mi fogueo fue allá en Guatabampo. ¿Era nota social o nota política? General, de todo. Todas las fuentes que estaban, educativa, política, social. Oye, Javier, te voy a ir haciendo paréntesis y me voy a ir de un año a otro quizás y vamos entrelazando la historia, si te parece. Claro. Pero, de hecho, lo he pensado muy seguido. No sé si sea mi percepción porque yo estaba... bueno, más o menos somos de la edad. ¿Qué edad tienes? 52. No, yo tengo 44. Ajá. Ah, ok. ¿Tienes 52? 50. ¿Te ves de mi edad, loco? ¿De 44? ¿Qué haces? Entonces él se ve de la edad de los dos. No. El que debe preocuparse es Mike. Mike. ¿Cuántos tiene Mike? El Mike tiene 17. ¿De dónde lo ves? Mike, cuídese. Alimentarse bien. Fregado, No, 52. Pero, ok. Entonces yo tenía la percepción de que yo te veía más grande porque eras más grande. Porque sí, lo soy incluso. Pues lo eres más grande. Pero me refiero, tengo la impresión desde hace días, te digo, que pagaba mejor que ahora, que tampoco muy bien, pero podías hacer una carrera, mantener una familia, por ejemplo,
de ser reportero y combinar o sea, ser reportero y combinar otra cosa. O fotógrafos. Mi referencia es El Informador del Mayo, pues, de ahí vengo, ¿no? Prácticamente. Fotógrafos que mantenían una familia, su casa de la fotografía. Te estoy hablando de 35 años atrás, ¿no? Más o menos. Que podían mantener, o sea, yo decía, ¿y eso se evaporó? O sea, se fue ya un fotógrafo o un reportero, si es que existen todavía reporteros ahora. Ni Peter Parker dice podía mantener una familia. Yo hubiera puesto una plataforma Peter Parker ahorita mejor. Pero, o sea, valía un poquito más. La lana, el trabajo, sí, más o menos bien, ¿no? Sí, claro. O sea, claro, no tenías un ultra estatus, pero sacabas como dice un amigo, sacabas para el chivo, pues, ¿no? Sí, totalmente. Recuerda que o sea, sí valía la chamba y el dinero, no? Pues, ¿no? Y si recuerdas cuando coincidíamos tú y yo en El Informador, la mayoría de los fotógrafos, prácticamente lo fuerte de ellos era el trabajo social. Ah, ok. Los eventos sociales. Simón. Porque lo periodístico era como la base para poderte dar a conocer en el entorno. Eso es lo que me refiero a un complemento. Sí, pero un reportero, ¿cómo complementaba? ¿Te acuerdas tú cuánto pagaban? Digo, y si no te molesta al inicio, pues, de los 20 y tantos. Yo recuerdo que debe haber sido quincenalmente unos 400, 500 pesos por ahí. De inicio, yo recuerdo eso. Sí. Un sueldo base, ¿no? Sí. Sí, ese era, que creo, por ahí en el 97, por ahí. Que 98. Serían de ahora como 2000, no, como... A ver, si son 94. Por ahí 96, 97, por ahí, quizá. 94 todavía no ingresaba yo al periódico. Pues 94 para 2024, 30 años. ¿Sí? Sí. Sí. Ay, se cayó. Era un espíritu te está diciendo ahí que no. Que no es cierto, me está diciendo el gerente. El gerente dice que no. El gerente dice que no. No le hace que salgas, Mike. ¿Qué serían? ¿Unos 5,000? Ponle. Probablemente sí. Porque te alcanzaba para lo que dices, ¿no? No había un estatus. Entre 5 y 6 mil pesos quincenales. La gasolina, Chema, estaba el litro en 3 pesos. Sí, pues sí. Estaba el dólar a 3. Entonces, era relativo al sueldo. O cómo sea, no se estaba vivía. ultrapagado, pero no estaba mal, digamos, ¿no? No. Ahora, si lo combinabas con la radio y así, pues ya pintaba más o menos. No, ya era mucho mejor, ¿no? Bueno, mejor no te pregunto, te iba a preguntar de otras fuentes de ingreso que digo, no tú, ¿no? Que los reporteros tenían, ¿no? Pero, no, claro, pero sí te puedo decir, maestros. Hablaba de otro. Bueno. No, pero digo, es periodismo y ha sido siempre así. De repente, no digo que tú, ¿no? Que tú lo hicieras o lo hacías o algo. Que en su momento el reportero, si le echaba una flor al político en turno, o al diputado en turno, o al personaje en turno político, ¿no? O al servidor público, pues había una lana, una partida ahí que se daba lana, ¿no? Que también pudiera ser, ¿no? Pues seguramente. Puede haber sido, digo, no digo que tú, pero a lo mejor a ti te da pena decirlo, pero yo me acuerdo que existía, pues, en aquellos momentos, pero existían y siguen existiendo los convenios también. Claro, ¿no? sí. O sea, los convenios que son legales, que son para la... para la difusión. Nada más. Para la difusión de la obra de gobierno, ¿no? Para la difusión de la obra de gobierno, no para la línea editorial. No, porque finalmente tendrías que tomar en cuenta el director. Y si no eres el dueño del periódico, entonces tu decisión o tu voluntad propia no va a imperar en la casa editorial. O sea, tenía que ser así. Ocurrió en el pasado y va a seguir ocurriendo. Sí, va a seguir ocurriendo, ¿no? Y es tu modo de ética y tu nivel de ética, cómo te lo manejes. O sea, no estoy satanizando ni estoy diciendo que está mal o que está bien. Cada quien se maneja en la vida como quiere y más en este medio como quiere. Pero hay líneas, ¿no? Que uno pues decide cruzar o no decide cruzar y que puede mantener o que no puede mantener. Es cada quien. Pero sí es muy... Ahora que soy dueño de un medio de comunicación, es muy diferente ser el dueño del medio de comunicación a trabajar para el medio de comunicación. Claro. Tú lo debes de saber, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Chema, también una de las en ese contexto, hoy sí se sataniza, ¿no? Hoy se habla mucho, hasta le tiende... El chayoterismo. El nombre, el chayotero. Chayotero. Y sin embargo, y finalmente afuera se hace un trabajo que la gente te califica o te cuantifica. O sea, eso ya... al auditorio o al lector, pues realmente ya no le sorprende y ya nos tiene conceptualizados
quienes podrán estar en ese mercado Ujú. y quienes no, porque finalmente a lo mejor uno vende, pero un servicio, tú lo Yo lo haces. hago, yo lo Yo- vendo, yo siempre lo he dicho, ¿no? Los espacios, por ejemplo, en algún momento yo siempre he dicho, ahorita que están en campaña, bueno, se vende el espacio a alguna candidata, algún candidato, por supuesto, aquí está la plataforma, aquí está el espacio para que platiques, nada más que yo te voy a preguntar, ¿no? Claro. O sea, te vendo el espacio, pero no te vendo mis preguntas, pues, ¿no? Ajá. Eh, ¿Tú recuerdas anécdotas? ¿Tú recuerdas cuando una administración eh, final del 2013-2014 fuimos contratados para estar en el estadio trabajando en la final que se transmitió por televisión, Naranjeros y Mayo? ¿Recuerdas que el Pitillo sí, ¿cómo no? metió al aficionado para que se sintiera que estaba presente en la final? Y recuerdo que me dijeron, me gustaría que Que narraras como si estuvieras. No, estuvieras sí, aquí en el partido. es un servicio, Claro, al final de cuentas. sí. A ver, para los que no, es que muchos no te ponen cara, pues muchos no te conocen con cara, te conocen la voz. Estoy platicando con el gran Javier Lugo, que es titular del mejor noticiero, el noticiero más escuchado del sur del estado de Sonora, que es Buenos Días Navojoa, que es una leyenda, ¿no? O sea, el ente en sí, el programa, ¿no? El programa es un programa de leyenda, de esos programas que seguramente nos vamos a morir nosotros y que falte muchos años con el favor de Dios y que va a seguir ahí. ¿Lo has pensado? Es decir, que en algún momento, como le ocurrió a Serna, que le mandamos un abrazo a su familia y donde quiera que esté, don Ernesto Serna, una leyenda, que tú tendrás en el retiro, durante, aquí en muchos años, pues, te retirarás y llegará alguien nuevo, no sé, te voy a inventar, Chema Armenta. No, no, Ah, no, no, perdón. no, Ok, no. bueno. No. Pero No. otro Chema Armenta, pues Chema Armenta. otro. No, Sí. Luis Rodríguez. Sí. Buenos días, Navojoa, ¿no? Y se morirá Luis Rodríguez y va a estar después, digo, si la radio sigue. ¿Sí te das cuenta de eso? Que Claro. todo el peso que Sí. es un programa con Buenos días, Navojoa. Yo creo que está tan tatuado, Chema, el Buenos Días Navojoa, porque al final, fíjate, es una frase tan común. O sea, aquí es Buenos Días Navojoa. No es una frase tan fácil de hacerla propia. Es el del día a día. Y hablando de una leyenda como Jorge Ernesto, fíjate que mucho que reconocerle a Jorge Ernesto, con limitancias tecnológicas, con poco material, pero con una capacidad enorme de tener el noticiero en primer lugar por décadas. Háblame de eso, del Buenos días, Navojoa. Tú sabes la historia, cómo nace la frase icónica de los que somos de Navojoa, automáticamente niños, adultos, viejitos, que nos levantamos a buenos días, Navojoa, Ajá. que todos decimos en algún momento de nuestras vidas varias veces. ¿Tú sabes cómo nace la frase o cómo nació El el Buenos programa. días, Navojoa, el programa? Recuerdo que Jorge Ernesto me decía, yo le pregunté a Jorge Ernesto, ¿no? Al final, inquieto o intrigoso que es uno, si Sí. tú quieres verlo de esa manera, le preguntaba yo cómo nació, porque teníamos ya una relación laboral de los primeros 10 años Ujú. y yo todavía no me atrevía a hacerle cuestionamientos así muy personales. Y un día le dije, Jorge Ernesto, ¿cómo nace Buenos Días Navojoa? Él me dice que él era cabinero. Jorge Ernesto era cabinero, que tenía su programa de 2 horas y 2 horas quebradas, música, saludos, después de que llegó de GL. Y en algún momento X del año 79 por ahí, le habla a su oficina don Joaquín Terminel y estando en compañía tu De Raúl tío Armenta. de Raúl Armenta, acuerdan hacer algo informativo. No sé si era el único de esos años, ¿no? O sea, 74, 50 años. 74 por ahí ya. 50 años. Y me decía Jorge Ernesto que después de eso, don Raúl le dice, Serna, no Jorge Ernesto, Serna, mañana inicias con el noticiero Buenos Días Navojoa. Y entiendo que don Joaquín. ¿Y con qué inicio? Con lo que haya. Con el periódico. No sé si en ese entonces era el Informador, porque ya ves que tuvo una evolución el Informador, Sí, ¿no? yo creo que debe haber sido el Monitor. El Monitor, algo Sí, así. era de mi papá ese periódico. Y le dice Jorge Ernesto, bueno, mañana empiezo. Y si no hay periódico, no hay noticiero, le dijo don Raúl. Eso me quedó bien marcado. No hay periódico, pues no hay noticiero, no lo hagas. Y tan hubo noticiero, y tan hubo periódico, y tan no lo hubo, que se mantuvo hasta los 50 años que se estuvieron celebrando hace poco
de Buenos Días Navajoa, según recuerdo, con algunos vaivenes, con algunas situaciones que hubieran ahí, pero así nace el formato de Buenos Días Navajoa, con un periódico, un teléfono, y Dios te bendiga, Jorge Ernesto. Y qué manera de sostenerlo, ¿eh? Qué manera de sostenerlo. Y fue el primero en su género, pues. O Totalmente. sea, fue un universidad, por lo menos aquí, ¿no? Ajá. Por lo menos aquí fue el primero en su género, ¿no? Pienso que fue el parteaguas para que empezaran a pensar en otros contenidos igual, noticiero, con la misma estructura, con el mismo formato. Y todo. Siempre es así. Fíjate, ahorita que dices eso, aquí no había podcast en Ujú. Navajoa o en el sur, ¿no? O por lo menos creo que el Velarde hizo algunos episodios que me invitó, saludos, ¿no? Y nosotros lo empezamos a hacer. A ver, esto no quiero que se escuche mal, pero esperen al final. No me funen ni me ataquen. Entonces empezamos a hacer el podcast, es el episodio número 12. Y en el episodio número 3, pum, pum, empezaron a salir otros podcasts. ¡Qué bueno! O sea, de hecho, a mí me gustaría invitar a los que están haciendo podcast, digo, los que traigan contenido y que valga la pena platicar con ellos, y traerlos aquí. O sea, no digo, ni yo inventé el podcast tampoco, ¿no? Ni el agua hervida. Ni el agua nada. hervida, ni Ujú. nada. Pero a lo que voy es que falta que alguien ponga o empuje y, puf, puf, y empiezan a salir productos similares que a veces hasta mejor que el original, ¿no? No ha sido el caso de Buenos Días Navajoa desde mi perspectiva, pero a lo que voy es que qué bueno que se imiten las cosas buenas y que se repliquen y se repliquen, porque eso significa que estamos haciendo cosas de contenido, crecimiento para la ciudad, crecimiento para el medio, profesionalización para el medio, pienso, ¿no? Que no pasan desapercibidos. Claro. Porque de lo contrario, no te fijarías en algo que no funciona, que no gusta. Y si tú le imprimes tu sello personal, es un agregado, no es algo extra que le puedes dar a la gente. Y tienes razón, porque después de Buenos Días Navajoa, del que pues yo lo único que siempre he dicho es un programa que nos lo dejó prestado Jorge Ernesto. Porque al final de cuentas yo siempre le he dicho, el creador, el director, el auténtico, la voz original de ese saludo es Jorge Ernesto, ¿no? Ok, estábamos en los 90s por ahí, pero vámonos ahí. ¿Cómo llegas a Buenos Días Navajoa? Y ahorita nos regresamos si quieres. Pero ¿cómo llegaste a Buenos Días Navajoa? 1997, después de que llego de Bueno, entonces Nogales, retomamos lo que dejamos ¿sí? pendiente. Ahí me Ok, quedé. ok. Regresé a Navojoa y en ese andar fue cuando me acerco yo a la radio de casualidad. No era la intención en ese momento de llegar y preguntar cómo estaba la situación del noticiero. Y para mi buena suerte o para buena suerte de la radio, más para mí, claro, me encuentro al gerente en turno, Francisco de la Cruz, y me presento con él. Y ya le dije que yo había estado ahí, que tuve una fugaz participación. Acababa de ingresar al Informador, estaba yo ya... Pausa. ¿Cómo llegaste al informador? Nos Ah, quedamos, no nos te platicaste. decía, cuando Gaby Zamorano me dice que me acerque al Informador, Sí. porque ya leían mis notas y parecía que había un interés por agregarme a sus filas, Sí. se dan una especie de citas. Ok. No llegaba la charla, no llegaba, hasta que finalmente un día Gerardo Armenta me recibe en su oficina, platicamos brevemente, no fue ni mucho, ¿no? Y me dice, Al estilo, ¿no? al estilo, Saludos al tío Gerardo Armenta. don Gerardo, Vente el podcast, no le saques. Vente el podcast. de verdad, No le saques. aquí lo esperamos. Sí. ¿Y qué te dijo? Y en palabras más, palabras menos, mañana te reportas a trabajar. Órale. Mañana, día para otro, ya llego yo, me reporté con el gerente Jesús García, compadre Jesús García, por cierto. Saludos. Y me dice, ¿te quedas? Sí, me quedo. El licenciado, yo no le decía Gerardo Armenta, el licenciado ya me da la oportunidad. Ok, te vamos a dar un contrato por un mes, me dice. Perfecto. Ya me regreso a la oficina del director y le digo, ya licenciado, ya hice el trámite, ya me presenté y ya firmé el contrato por un mes. ¿Cómo que por un mes? A ver, y nos levantamos, me hizo el contrato indefinido. Indefinido. ¿Y ahí duraste? 16 años. 16 años. Ahorita voy ahí. Entonces, luego ya llegas a la CAE y dices, ¿estoy en el Informador? Ya estoy en el Informador, tengo una carrera fugaz aquí en la radio, participé en N tiempo, en N programa, y me dice, recuerdo, curiosamente necesitamos un descansero. En radio, un descansero es el bombero
Que le entra a todos El los que turnos. le entra a los turnos que estén Que disponibles. todos los que... Yo fui descansero, Sí. que todos los que hicimos radio entramos por el descansero, pues. Pero descansero era... Oye, va a descansar Juani, por ejemplo, a Juani Estebané, saludos a la Juani Estebané, que toca de 10 de la noche a 1 de la mañana. Pero al día siguiente descansa el que abre. Entonces hay que abrir la radio a las 4:30 de la mañana, que también es tuyo, entonces, para que te des cuenta. Ese es el descansero. Eh. Yo sabía más o menos cuál era la función del descansero y le digo, correcto, me interesa quedarme ahí. Y empiezo yo con esa función del ¿Qué edad? descansero. 25 años ya. Ok. Ya estaba en una madurez, ¿no? Sí, ahí ibas. Ya iba en una madurez. Estoy en el informador, estoy de descansero, y que hasta eso fueron muy benévolos en la radio, porque a pesar de que era el descansero de la estación, nunca me condicionaron de que, híjole, te ocupamos y estás ocupado en el informador, sino que siempre me dieron, o me tocó la suerte de que los descansos no chocaban con la jornada del informador, pero sí eran de noche. 8, 9 de la noche, 10 de la noche, etcétera. Pero sí coincidían, fíjate, coincidían. Luego de ser descansero, el señor Terminel dice, mándenlo a la ANS este muchacho, a mí, para que empiece a hablar en programas en vivo. Ya yo llegaba en medios turnos de ciertas horas del día, presentando canciones, no me lo imagino ahorita presentando canciones. O sea, un dando la locutor hora. Un locutor de cabina, pues de turno. presentando canciones y hablando del tema. Del tema y que Por ejemplo, para que des bacanora, contexto etcétera. musical, ¿qué canciones presentabas o qué había Híjole. ahí? ¿No te acuerdas? La Concentración, Sí, el pues, Bacanora, el Tropicalísimo Laberinto. Apache, el Laberinto, ese género que Que en manejaba la aquellos años ranchería. no te tocó el Ricardo López Apodaca. Ya se había ido en Ya sabía Ricardo López, por eso Sí. entraste a lo Era, mejor. era un- No, sabía. no, ya tenía un tiempo que se ha ido. Un fenómeno, muchachos, muy Tremendo locutor. muy buen Es más, locutor. Si me está viendo Ricardo López Apodaca, el mejor locutor para mí que yo he conocido se llama Ricardo López Apodaca. Era un fenómeno. Sí. Un fenómeno. Fenómeno en su momento aquí. Eh, Y estando ahí, el informador sigue transcurriendo, ¿no? Sí. El día a día, la jornada normal. Y una ocasión, ahí voy hacia Buenos Días Navajoa, estando en la ANS, que duré muy poco, duré quizá un mes. Saliendo yo, coincidimos Jorge Ernesto en el pasillo, famoso pasillo de la calle. famoso pasillo de la calle. Y me dice Jorge Ernesto, usted es Javier, ¿verdad? Sí, señor Serna. Me dice el señor Terminel que a partir de mañana se venga al noticiero Buenos Días Navajoa. Ay, Pues bueno, ¿no? Las indicaciones del jefe, pues hay que acatarlas. ¿y adentro qué se siente? ¿Qué sentiste, Mucha Javier? emoción. Nerviosismo. Pero no te lo creías, pues, ¿no? Ni No. lo esperabas, ¿no? No lo esperaba. Yo pensé que tal vez la carrera la iba a hacer en la otra estación hermana y en otro género. No lo tenía como una meta estar con Jorge Ernesto, porque yo lo veía, Jorge Ernesto, No, pues. en otro nivel, y ya con un programa hecho, tenía como una mancuerna, una dupla Ofelio Chiprés. Para mí parecía que ya estaba hecho el Sí, la esquema ahí, mancuerna. entonces no tenía Estaba con necesidad. Ofelio Chiprés, Sí, Jorge Ernesto Ernesto. Serna, ¿no? Ajá. ¿Cuántos años estuvo Chiprés con él? Mm, 7, 8 años. creo que fueron 10, si no es que un poquito más. Creo que Y fue. sale Chiprés y entras tú. No, estuvimos los tres. Todavía no se daba el enroque de la llegada de Uniradio. ¿Qué? ¿Recuerdas que Uniradio llegó en el 2004? Entonces, pasé unos años yo como practicante en Buenos Días Navajoa, ¿no? Sí. Yo iba, no tenía la obligación de estar en el turno desde las 7, porque antes era de 7 a 9. Ujú. No tenía esa obligación, pero sí como que un fogueo que dio la instrucción al señor Terminel. Un fogueo, participar en ciertas notas, lectura de algunas cosas. Yo empecé a meter deportes, me daban oportunidad de entrevistar, que yo siempre he dicho, yo platico con la gente, no entrevista, no soy un entrevistador. Hasta que llega, después de ese lapso, llega aquella compraventa de Uniradio, Ujú. y es donde se da un cambio, y Jorge Ernesto y tu servidor ya nos quedamos al frente del noticiero. Y Dejan donde ir a Chiprés ahí. entonces. sale Ofelio Chiprés ahí.
Y de ahí a la fecha, pues ya desde el retiro de el señor Serna, te quedas tú solo. Me dejan. ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años tienes solo? Con Uniradio 20 años, con Jorge Ernesto fueron 15 años, aproximadamente. No, con Uniradio 20 años. Sí, 2004 al 2024 ya. Me quiero morir. Sí. 20 años son. Y yo que lo tengo, es que yo también estuve en Uniradio. Sí, recuerdo. Recuerdo, Sí. pero a mí me tocó que estaban juntos todavía, Sí, pues, ¿no? Sí, estamos. ¿Solo cuántos tienes, me dijiste? 5 años. 5 años, 5 años. sí. Y en alguna etapa estuvimos, fíjate que no era mancuerna, qué trilogía. Jorge Ernesto, Gerardo Armenta y tu servidor. ¡Ingasu! Los tres estuvimos en Buenos Días Navajo. ¿Y cómo le hicieron? Pues mucho talento. En ellos dos, ¿eh? Sí, no. En ellos dos. No, lo que pasa es que era puro caballón ahí. Puro caballón. Me imagino que debe haber sido difícil la convivencia, tanto ¿no? caballo no puede estar junto. No puede estar junto. No se Iba a decir puede. tanto ego, pero no. No, Tanto caballo, tanto talento. Experiencia, pues. Oye, a ver, no me acordaba de eso. ¿Sí? A ver, pausa para hacerlo clip Cuando estuvieron Gerardo Armenta, hasta decir los nombres, digo, los que estamos en el medio y los que conocemos los nombres. Gerardo Armenta, bueno, Jorge Ernesto Serna, Gerardo Armenta y Javier Lugo. Duró meses eso, yo creo, ¿no? Muy poco tiempo, meses, sí. A ver, complicado, Javier, la neta, entre tú y yo. ¿Complejo? Mira, sí es complejo porque en esa etapa el licenciado Gerardo Armenta todavía fungía como director del Informador. Ya había pasado su época en la mejor, en la Qué Buena. Qué Buena en su tiempo. Ya había pasado la etapa, había cerrado el noticiero ahí, se queda con el periódico. Y viene una invitación para que esté en Buenos Días Navajo. La aceptó, no desconozco los términos, pero llegó. Sí. Es difícil porque pues viene con una trayectoria, ser titular de un informativo que fue una competencia genuina, auténtica de Uniradio, de la CAE un poquito, Uniradio, de Buenos Días Navajo, pues no era fácil, ¿no? Finalmente se convierte en tu compañero, pero, o sea, no le puedes marcar la pauta a alguien que te lleva por mucha experiencia, conocimiento, colmillo, olfato político, radiofónico, y sin embargo, lo dejamos que él hiciera lo que sabe hacer, que lo hace y lo hacía muy bien y lo hace muy bien. Yo pienso que tal vez él creo que tomó la decisión de decir, pues bueno, o sea, Buenos Días Navajo, Jorge Ernesto y Javier, quizá fue lo más viable decir, pues bueno, yo me voy de aquí o desconozco. ¿Tú crees que a lo mejor él como que no encontró el lugar, pues? Probablemente. Digamos. Bueno, ojalá y venga y le voy a preguntar. Ven, si alguien que lo esté viendo, que está la invitación de hace años para entrevistarlo. Pero sí fue una emoción muy grande, Chema, ¿eh? ¿Fue una, perdón? Una emoción. No, me imagino. O sea, fuera de la pregunta yo me imagino tener a dos caballones. O sea, si yo nomás oírlo digo, ay, cariño. Sí. Porque finalmente allá a Gerardo Armenta como director era un aprendizaje constante, periodísticamente hablando, en la redacción, claro. Checar columnas, editor y demás. Yo siempre le he dicho que para mí él fue el último gran periodista de la región. Me van a matar y todo eso, ni modo. Pero el último gran periodista en el sentido, de aquí de la región, en el sentido de, ¿traigo algo aquí o te hiciste así? No, lo que pasa es que siento que me está saliendo bigote ya aquí. ¿Por qué? No sé, yo creo que por la calidez y lo agradable del espacio. No, porque él estudió periodismo. Sí. O sea, estudió periodismo. Realmente se dedicó al periodismo. O sea, hizo una carrera periodística, pues. De que yo no tengo referencia de otro compañero. Esto sin demeritar, porque hay muy buenos comunicadores y hay muy buenos... Pero era columnista. Bueno, empezó como reportero y ya contaron su historia en algún momento. Pero para mí fue el último gran periodista, o sea, de profesión, columnista, editorialista, lector empedernido, titular de un espacio radiofónico. O sea, era un periodista puro. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Sí, una columna fácil de leer, muy digerible. Diaria, cabrón. Hacer una columna diaria no sabes lo que es. Y te faltó algo, Chema.
un programa de revista en la GL, Ah, de música, de que yo estuve entrevistas, ahí, que eras tú el que el que le estaba en los operaba. controles. Ajá. Entonces, Tremendo. lo dijiste bien y esto es con todo el respeto para Sí, para quienes todos, se No, no, digan no, no. que escriben o reportean. O sea, honor a quien honor merece, ¿no? Finalmente. Ya que andamos en eso, Javier, y que tú eres el máster de la radio aquí para mí, ¿no? Para mí. Em, ¿Va a desaparecer la radio? Hago esa pregunta recurrente y se la he hecho a Radiofónicos. Elisa García de León, cuando lo entrevisté, por ejemplo, él me decía que no, que le quedan muchos años, ¿no? Luego se la hice a Hugo Camus, Ujú. también dueño del diario El Yaqui, y yo le decía, ¿va a desaparecer el periódico? Y me decía, no, claro, no va a desaparecer, se va a convertir en digital y pero... Y me daba respuestas ahí bueno, eran sus respuestas, pero que yo en la tendencia veo otra cosa, ¿no? Ujú. Mi percepción es que aquí en Navojoa o en ciudades chicas como Navojoa todavía le queda a la radio, porque Claro. Navojoa es radial. Sí, sí, sí. De redes también, ya hay muchísima gente que consume redes, pero me parece que Navajo es radial. Ahora, ¿tú crees que la radio podría desaparecer o va a desaparecer en algún momento? ¿O Pienso que está en va, su debacle? no, yo pienso que va a seguir evolucionando, más no desaparecer, porque acuérdate que el boom de lo análogo a lo digital fue un brinco enorme, o sea, en un poco tiempo de lo análogo a lo digital fue así exponencialmente tremendo. Muchos no se adaptaron, los de la vieja guardia de la radio, y tuvieron que recurrir a un soporte humano técnico para que ellos como esencia de radio, o sea, lo que es radio, en toda su expresión, pudiera amalgamarse con la tecnología Ujú. que llegó. Y sin embargo, esa tecnología que sigue creciendo y que sigue dando nuevos espacios para la difusión, se viene amalgamando con la radio, o sea, sigue fusionándose con la radio como tal. Por ello, no lo veo que a un corto plazo, ¿no? Generacionalmente hablando, es más probable que lleguen otros elementos, Mm. que lleguen otros conceptos, pero teniendo como base la radio como tal, o sea, como un medio de penetración muy exponencial, que es fácil de tenerlo en casa, en tu carro, en tu trabajo. Creo que faltaría mucho para que desaparezca ello. Con toda la tecnología, Sí, que es irrefrenable lo que estamos viendo. pero fíjate, yo me doy cuenta, si tú le preguntas, no sé, a un morro de 20 años, Ujú. de 23, 24 años, le pones Javier Lugo, siento que como no están, creo, es mi impresión, que como no están en la radio estas generaciones. A ver, Javier Lugo, ¿no? En este caso, ¿lo conoces? A lo mejor conocen más a influencers o a youtubers Sí. que sin demeritar, estoy diciendo, ¿eh? No, O no, sea, claro, no, 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 no no, te no. preocupes, sí, sí. Creo que por ese, o no sé, a ver tú, Mike, tú que eres el chamaco, ¿qué piensas al respecto? Ni está chateando nomás. No, déjalo ahí. Ni tan chamaco. Sí, pero tú ya tienes 30 años, cabrón. Pero yo digo, un muchacho de 20 años, por ejemplo, de 19, que creo que ellos no escuchan la radio. Creo, ¿no? Ujú, No sé. ujú. ¿Qué piensas? Y sin embargo, en esa percepción de la que hablas, hay otro grupo poblacional que todavía se mantiene esa tradición. Ujú. Quizá es minoría, ¿no? Pero finalmente una minoría te forma un grupo poblacional en un círculo al que todavía te puede dirigir. Estamos hablando de, de, de algunos adolescentes que todavía, porque en casa existe la cultura y la Ujú. tradición, no desaparece. En el entendido, claro, que hay muchos jóvenes que prefieren influencers y otro tipo de Pues las redes, ¿no? El contenidos. Instagram, Las redes TikTok. sociales como tal, eso también es, no se puede decir que no ocurre, ¿no? Sí ocurre. Oye, Javier, bueno, ya hablamos de tu trayectoria, pues periodística, cómo llegaste a la radio, cómo transitaste por el periódico, cómo ahora estás en Buenos Días Navajo en la radio. ¿Cómo llegas al béisbol de los Mayos? Porque ahí sí tengo la impresión que ahorita te ponía el ejemplo de que no te conoce a lo mejor el 10, 19 o el 20, pero creo que de alguna manera todos hemos escuchado tu voz en algún punto de nuestra vida, pues, porque lo de los Mayos vino a catapultar muchas cosas, la voz a reafirmar la voz, el profesionalismo, todo el trabajo. ¿Qué año y cómo llegas a los Mayos de Navojoa a ser la voz oficial del... En la temporada 1998-99, yo había tenido un acercamiento profesional porque Toño Ortega, que fue y era en ese momento Abrazote a Toño mi Ortega. estimado Toño, saludos, nuestro líder sindical, aparte por Sí. muchos años, em, se acerca, le informó. Él tenía
y tiene con los que todavía fueron parte de esa familia El Informador. Pero en aquel entonces era una relación muy frecuente. Gerardo Armenta tenía un programa en la GL, veía a los reporteros de sociales, de la nota general, deportiva, que eran sus invitados. Entonces se hizo una relación. Al llegar yo al Informador, de una otra manera me sumo Mm. a ese grupo, ¿no? Y Toño me identifica y me identifica por el tema del deporte, porque en las pláticas que tenía Pancho Rodríguez, Juan Gómez, pues llegaba yo y metía mi cuchara, ¿no? En algunos temas que me apasionaban, que era el deporte, box, béisbol, los mayos, etcétera. Toño quizá con su olfato pensó que podía ser un buen elemento para radio y me llegó a invitar a la GL, informales, para hacer ciertos comentarios. No hubo la oportunidad de quedarme ahí, ya te decía ahorita, la oportunidad grande me la dieron en la... Sí, estás esperando que te llamen, sí, me dijiste ahorita. te En la decía, GL. te decía como anécdota, cuando, cuando me dice Toño, espera Raúl, don Raúl Don Gómez, Raúl. concesionario de la XGL, espéralo, llega a tal hora. Ya te he escuchado aquí las pocas veces que has participado conmigo, pero velo, espéralo, que te conozca, platícale. Y yo, pues obviamente atendiendo a la instrucción del caballón, Pues sí, caballo. lo espero ahí. Llega, saluda a todo el equipo, recuerdo, entra a su oficina. Después me hacen la seña de que podría pasar y le digo, don Raúl, yo he estado practicando con Toño, me gustaría que me diera una oportunidad para estar aquí con ustedes. Tengo mucha intención de hacer carrera aquí. Mira, me dijo, allá afuera hay una fila de personas. Sí, siempre Ponte al decía eso. final y ahí te vamos a llamar. Está larga la fila. Y todavía no he recibido la llamada. Y me voy. Ya le digo a Toño, pues estoy esperando una oportunidad, ¿no? A ver si regreso con ustedes. Después de ello pasan unas semanas y me dice, oye, me dice, va a haber un cambio en el sonido local. Pedro Flores ya se había ido con anticipación. Paréntesis, en algún momento creí yo que había sido la voz de los mayos inmediatamente de Pedro Flores y Flores. Lo recuerdas Sí, a don claro, Pedro, ¿no? claro. También Caballón, un ícono un en ícono. el sonido local. Pero Pedro no, Pedro se fue antes de que finalizara la temporada 1997-98, que se perdió contra Mazatlán en aquel famoso 0-4. No terminó don Pedro porque llegó en ese entonces a reforzar lo que fue sonido local, anunciador y una mascota que tú conoces muy bien, que se llama el Pollo Aquí Layo, estuvo. que aquí Saludos estuvo al Gerardo, Gerardo. Gerardo Linares. Ellos llegaron a reforzar esa temporada, pero nada más fue. Diciembre del 98, cuando llegó a la final. Termina esa final, empieza el año y empiezan los preparativos para la temporada 98-99. Por ahí de julio, agosto de ese año, Mm. me dice Toño, haz unas pruebas. Aquí con el Peñón, me dijo en El producción, Peñón, don Alejandro con Peña, Alejandro un Peña. abrazo, te veo, así nos vamos a llevar. Sí, sí. Caballón. Te puedes grabar ahí en aquellas, ¿te acuerdas? Sí, eran unas Las cintas grabadoras de aquella, cinta que magnética. grabábamos con, pues, ¿qué eran? ¿Cassettes? Los cartuchos, Los decíamos antes. Los cartuchos. cartuchos, decíamos antes. Eh, Ahí me hizo una grabación. No recuerdo qué dije o qué fue lo que mencionamos. Y me dice Toño, se lo voy a llevar a don Víctor Cuevas Garibay. Pues entiendo que lo llevó, lo vieron. Y me habla Toño. Oye, me dice, fíjate que te dan la oportunidad de que estés en el estadio. Y ya me habló el informador. Yo no tenía teléfono ni celular ni de casa, ¿no? ya estabas en la radio. Ya estaba. Sí. Ya estaba de descansero, de reportero de Se fuentes. estaba Ya. dando todo. Se estaba armando todo Eh, después de 10 años, porque fue desde el año 1987 cuando fui al concurso que perdí, 1997, 10 años pasaron toda esa travesía, fíjate, y empezaron a acomodarse las cosas. En el pasado quedó el dibujante, pero ya estaba entrando a radio, ya estaba escribiendo y ya estaba por ser la voz de los mayos. Entonces ya se estaba acomodando todo, ¿no? Voy con don Víctor Cuevas a su oficina y me dice, pues usted empieza en octubre. Ya. ¿Cuánto me pagaron? nada. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuánto te pagaron? 100 pesos por juego. Ah, pues era una Era una lanilla, ¿no? lana, sí, claro. Es que estaba 100 llegando pesos por juego. ¿Qué año?
98, 99. ¿Es una lana? ¿Cómo no? Oye, pues sí, imagínate, Por serie te aventabas 300 300 pesos. Pues, pesitos. ¿no? Es que llegabas a un estatus, el béisbol profesional, el más fuerte, el más competitivo, Claro. con ese eslogan, a una organización profesional. Claro. Llegué ahí. Órale. 98, 99. Fue un aprendizaje porque, fíjate, Chema, curiosamente, esa final que se perdió, la 0-4, generó que el siguiente año la afición no fuera al estadio. Ujú. Los castigaron. Eran Pues. entradas muy bajas. Me sirvió para Sí, para empezar reafirmarte, foguearte. No foguearte, sino reafirmar y agarrar más seguridad. experiencia, Digamos. seguridad, ir creando un estilo, un tono, Claro. etcétera. Pausa. Flores. Don Don Pedro Flores. Caballón, ¿no? Mi Don respeto. Pedro Flores. Yo tengo la voz de Don Pedro Flores. Yo también. Todavía. Yo también. Gran voz. Sí. Entonada, bien. Él ya estaba mayor, ¿verdad? Pasado de los 50, ¿no? Fíjate que sí, y sin embargo, creo que aparentaba más edad de la que tenía, porque Sí. le he preguntado a sus hijos, a Luis, que Sí, trabaja ahí, sí. Y aquí está. no era tan grande a la hora Aparentaba un poquito más. aparentaba un poquito más. 20 años duró Pedro. Ah, eso te iba a decir. Era mi reto. Decía yo, ¿por cuántos años vengo? Los que sea, pero quiero dejar huella. Esa fue mi meta. Y mira, que has dejado huella. Ya puedo Y decirte tú que ya llevas 26, más que él. 26 años. Más que él. ¿Cómo vas agarrando el estilo para no copiarle? Y te lo pregunto en general, para no copiarle al anterior, y te lo pregunto en el sentido radio, en el sentido reporteril, en el sentido de béisbol, porque yo sí le copiaba al Toño Ochoa, por ejemplo. ¿Te acuerdas del Toño Sí, Ochoa? claro, sí. Yo inicié a los 17 a hacer prácticas en la XGL. Ya a los 18 que fui mayor de edad, pedí trabajo, igual, cola con don Raúl, me dijo lo mismo. ¿Sí te habló? ¿A ti sí te habló? Sí, a mí sí me habló. Qué A mí bueno, sí me habló. qué bueno. Luego. Había menos cola conmigo. Pero yo inicié, copiándole el estilo al Toño, pues, al Toño Ochoa. Y luego cuando no estaba el Toño Ochoa, Levi Beltrán. ¿Te acuerdas de Levi Beltrán claro, Castro? sí, Caballón también, sí. gran locutor. Buena voz, ¿eh? Muy Sí, buena sí. voz. De hecho, para mí, no se me vaya a sentir ni modo, el mejor locutor de la GL, locutor juvenil, ¿no? Aquí, a ver, vamos a hacer una pausa, como Órale, dice va. Chema. ¿A quién has admirado, si se puede utilizar eso en el tema Aquí, regional. Aquí local. Alejandro regional. Encinas fue el primero. Alejandro Encinas. Un locutorazo, que tenía la hora del estudiante, ¿te acuerdas? Exactamente, la hora del estudiante. Ahí yo dije, yo quiero ser locutor, ¿no? Ahí fue donde tú Sí, pensaste en eso. Sí, le hablaba todos los días. Ajá. Y entrar a la CAE para mí, ahorita que platicabas de la CAE, entrar a la CAE para mí, por ejemplo, que era muy elegante la CAE en aquel entonces, ¿no? Stereo Mix. Stereo O sea, Mix 98. ¿Dónde esa palabra? O sea, un señor, Chema, estarás de acuerdo. Don Joaquín Terminel, creo que adelantado a sus tiempos Sí, también. totalmente visionario. Visionario en la red. Muy elegante y la radio muy elegante. Ajá. El Alejandro. Espinosa. Sí. El Marco Alejandro, Marco Espinosa. Alejandro. Ajá. Bueno, que he admirado a Alejandro Encinas, ¿no? A todos de alguna u otra manera los escuchas y les aprendiste, pero que eran referentes a él. El Levi Beltrán, que era como locutor, pues, porque puede ser presentador de canciones y tener cotorreo y cura, pero ya el locutor en aquel entonces, que era el mejor, ahorita te lo decía, el Ricardo López Apodaca. Para ti el mejor es Ricardo López. ¿El mejor es el más popular? ¿O no necesariamente? pero de repente iba abrazado con eso. Ajá. Pero, ¿cómo te digo? Un locutor, pues. O sea, que es la técnica, que es el timing, que es el ritmo, que es la presentación de la canción exacta en el momento que traes el timing, la expresión, la buena expresión, ¿me entiendes? Sí, sí. Ricardo López Apodaca para mí el mejor, Eddie Beltrán muy bueno, Alejandro Encinas muy bueno, y luego ya los señores, pues que pues, todos son unos caballones, hemos hablado de leyendas aquí. ¿Tú te consideras locutor, comunicador, periodista? ¿Qué te consideras? Fíjate que me identifico más como locutor así, de radio. Periodista, yo rechazaba siempre agradecía que alguien me diera ese concepto, ese término de periodista, porque no fui periodista, o sea, no estudié la carrera de periodista. Fui más empírico, con ganas de aprender que cursar la carrera de periodismo. Sí. Te lo decía ahorita, Chema, cuando dicen, ¿vas a entrevistar? No, yo no voy a entrevistar a nadie, voy a platicar con Chema Armenta.
cuándo inició, por qué le gusta hacer esto, por qué no le gusta, cómo se siente. Quizá va implícito, ¿no? Una entrevista, pero no me la adjudico como tal. Oiga, Pues, ¿qué eres? ¿Comunicador? comunicador, locutor, porque pues Pues como sí, las bases de locución, tenemos pues, y ¿no? aparte las certificaciones, ¿no? Pero nomás, a ver, respóndeme, porque le interrumpí la Ajá. respuesta. ¿No copiabas o no se te quedaban así cositas del antecesor? O Nos quedamos que Sí. si lo copié para el base. Sí. En general, Em, o sea, para el Base o con Cerna cuando entraste le copiabas o... Quizá... Que es muy común, es- Que es muy común. sí, O sea, copias y después agarras tu estilo, ¿no? quizás las muletillas para los que no saben de radio Sí. son ciertas palabras o frases o modismos que existen. Terminología. Terminología. Quizá lo hacías sin quererlo, porque al estar ahí absorbes de quien está contigo en una cabina. Quizá no el tono, porque pues, sería muy notable que estás El tratando de estilo, copiar. pues, ¿no? El Poco el estilo. estilo, ciertas palabras, pero después tú mismo vas amoldando la propia forma. Y cuesta. A mí me costó, creo, eh, unos años ya poder tener un estilo, eh, poder, poder tener ese timing, colmillo para saber cuándo entrar, cuándo salir de un tema. Creo que lo haces sin querer, lo absorbes. Y al tener como una meta el estar trabajando en radio, invariablemente tienes que escuchar a más, ¿no? Varios estilos. Yo escuché te escuché a ti, escuché a Toño, escuchaba a Alejandro Peña, a Ivy Beltrán, Rafael Borbón, que estuvo un tiempo acá en radio, Alejandro Encinas te lo decía, Serna, Carlos Córdoba, y a otros más que no recuerdo, pero no tenía yo la idea de hacer de todos ellos un collage y decir, bueno, voy a tomar de todas estas partes y hacer mi propio estilo, ¿no? Pero sí trataba de escuchar más o menos cómo se desempeñaban Claro. ellos, como admiración o como figuras a las que tú veías como metas por alcanzar, pero no creo que haya tenido así una calca, vaya. Fíjate, ahorita estamos hablando nosotros de grandes referentes de la locución en Navajo. Decías Carlos Córdoba, gran locutor también, Carlos Córdoba Guirado, Ajá, líder sindical, sí. recio, líder sindical duro. De los buenos, ¿eh? De los buenos, De duro. No nos gustaba, Chema, No. pero era lo correcto. Era lo correcto, pero no nos Sí, gustaba. no nos gustaba. A pesar de lo que voy. Bueno, gran locutor, por cierto, de los que me gustaba, gran locutor. Pero nosotros estamos haciendo referencia a Carlos Córdoba, Toño Ortega, Alejandro Peña, el Peñón, caballones, pues, ¿no? Sí, sí. Que ya están en otra etapa de su vida, ¿no? Y en otra parte de su vida cumplieron. Pues estás de acuerdo que en algún momento hablarán de ti así o de mí, ¿no? A lo mejor referente, para bien o para mal. Contigo seguramente vas a ser un referente muy bueno. Para mí, pues no sé, ahí veremos. Pero en algún punto va a llegar alguien y va a tener esta plática, unos morros de 30, 35 años. No, pues yo escuchaba a Javier Lugo, caballón, jefazo, y que ya estés retirado. ¿Lo has pensado eso? Yo creo que es natural, ¿no? Porque Pero qué feo se siente, cabrón. No, siento raro. no, se siente feo desde que te empiecen a invitar a entrevistas. Parecen homenajes. No, desde ahí ya empiezas a pensar en homenajes. Ya, este es un homenaje. Oh, caray. Pues de hecho te tenemos preparada una sorpresa. Híjole. Que pasen. Viene toda la gente. ¡Ah! Ya me habías asustado con todo y el de retiro. Gracias por Sí, todo. Vienen a agradecerte Marta Arbizu y todas las gerencias. Y Víctor, Sí. y bueno, caray. Pero va a sí, pasar, pues, ¿no? Sí, va a pasar. Yo pienso que están... O que te hagan tu homenaje en el Ciclón Echeverría cuando te retiren tu... Yo lo pienso, Chema. Yo digo que en el caso del béisbol, 26 años, la lógica que te dice que estás más cerca del retiro que de otra cosa, ¿no? Feo, cabrón. Y es la realidad. En el caso del noticiero, a 52 años y estás perfilándote a un retiro voluntario natural. Pero, Tendría que llegar, ¿no? ¿a qué edad se retiró Serna? 70 y tantos, ¿no? Te falta. Estamos más cerca de ahí. Podemos ser, creo que al final de cuentas dejamos ahí algo sembradito, ¿no? Sí. Bien o mal o regular o exponencialmente, pero con que se acuerde alguien o uno, Sí. creo que hemos cumplido con esa encomienda. Cosas, Creo. A ver, para anécdotas, para clipear. Cosas raras, bochornosas o peligrosas o algo que te han pasado durante
tantos años en Buenos Días, Navojoa. Algunas que recuerdes, 2, 3 que recuerdes que te hayan pasado o Mucho. que hayan No, pasado. Ya sé que cuando preguntas eso, a unos no se le vienen a la cabeza y te han pasado un chorro de cosas. Pero, a ver, te empiezo yo si quieres mientras te acuerdas tú, pero dejar el micrófono abierto, en por cabina ejemplo. te pasó eso. El peor para los que están viendo, ¿no? Ajá. Lo peor que le puede pasar a un locutor es dejar el micrófono abierto. Sí, sí, sí. En aquel entonces, ahora es que, pues, ¿qué es? Ahora el WhatsApp que se te vaya, o no sé, que estés en un vivo y no lo apagues. Pero lo peor era dejar el micrófono. A mí me tocó dejar el micrófono abierto haciendo cada cosa, loco. Y diciendo cada cosa. Es que es el Yo una vez, la voy a dejar ahí en la imaginación, pero empiezo yo y luego tú. sí, ¿Qué, claro. perdón? Claro, sí. Tenía una novia que me iba a visitar. No voy a decir a qué radio. A ver, esto se va a poner bueno. Ahora sí, síguele. No voy a decir a qué radio y qué año. Porque no, sí, pues fue en la GL, ¿no? Cuando empecé en la GL. Ok. Tenía una novia que me iba a visitar. Y pues iba a llevarme comidita o cositas, ¿no? Ajá. Iba a la visita, pues, ¿no? Y ya, pues, aquí estamos, y con toda la juventud, ¿no? Y no sé qué, y ahí va, Laura no está, de Next, son las 8:43 de la noche, aquí en XGL Audio Master. Y pues ya, te dejo a toda la imaginación. Bueno, Pero dejé abierto el micrófono, afortunadamente, no se logró oír. Porque en cuanto pasaba eso, inmediatamente nos hablaba el mismo Raúl Gómez, alguien o doña monitoreaba. Ceci, un abrazo a doña Ceci, Sí, doña. o alguien o del público, tú, dejaste el micrófono abierto, que me llegó a pasar que dejaron el micrófono abierto, no sé, 30 segundos, y estaba hablando por teléfono, sí, ¿qué onda? No, ¿qué? O que se te metía el teléfono en la transmisión, sí, ¿qué onda? Sí. Y llegaban a avisarte, o te decían, o te mandaban Chema, ¿no mensajes. será esto como el noviciado el que paga todo? O sea, Creo. yo creo que sí. A mí yo también dejé el micrófono. Yo Pues creo que todos los que íbamos sí, empezando. porque llegamos de un campo, de una actividad totalmente ajena a eso y obviamente lo que más se te olvida es cerrar el micrófono, ¿no? Pero En a ver, principio. Pero a ver, ¿qué cosas que te hayan pasado que no sea el micrófono y la noviciada, pues, ¿no? Como dices. O que se haya puesto tensa alguna entrevista con algún político, o que te hayan ofendido. Bueno, fíjate que de la etapa inicial fue muy poco porque yo creo que teniendo la batuta Jorge Ernesto, todo se dirigía Pues hacia sí, él, ¿no? estaba controlado ahí. Era la figura a él, los reclamos, si los hubo, eran hacia él, los llamadas de atención. La mayoría de las entrevistas las hacía él. Uh-huh. Entonces, ahí fue muy poca la oportunidad que tuve yo de ser la cara o el titular del noticiero. Ya solo lo que más me ocurre o me ha ocurrido, pues son las ofensas a través de los WhatsApp, ¿no? Mucha gente que se apasiona cuando dices o haces un comentario Político principalmente y que haces una alusión a algo que para el radio escucha no está bien dicho. Ajá. O su inclinación política o otra y sí te dicen de cosas muy desagradables. Yo creo que es lo más recurrente últimamente, Pues casi ¿no? nada te pasa. Casi nada. Pero de que me lleven comidita y eso, no. No me pasó nunca. No creo que fue hasta eso un poco desabrido, ¿no? Esa etapa. Sí. No hubo cosas así tan como que me hayan dejado marcado, no. Tanto ahí no. En radio no. Sí. Periódico sí. El periódico sí, por ejemplo. En alguna ocasión cubrí la página policíaca de Santiago Barbuzón. Yo era el comodín también. Estaba en una, en otra y en otra. Estaba pesada esa página. Sí, y no dimensionabas pues el famoso colmillo, qué hacer, qué escribir. No cosa, pues sí, todavía. Ahora menos. Hoy Chema y lo leía todo el mundo. Todo el mundo lo leía. Digo, vaya. Era la policíaca, pues. Vaya la exageración, no, pero la leía todo el mundo. Voy a la Comisaría de Seguridad Pública, hace lo que haces todos los días, revisar los informes, seleccionar las notas, a libre albedrío y criterio y te traes y escribes la nota. Pues yo en alguna ocasión escribí de un asalto que hubo en cierto lugar, en una granja. Llegaron unos maleantes, empecé a redactar y se apoderaron de tantos cerdos y bueno, y el denunciante, ¿cómo se llamó el que inventamos ahorita? ¿Luis qué? Bueno, el denunciante, Luis García. Luis García.
El denunciante Luis García, el encargado de la granja, puso la denuncia, etcétera, etcétera. Y ahí se la nota. Pues al día siguiente llegó Luis García buscándome a mí. A ver, ¿quién hizo la nota? Yo. No sabes que al dar mi nombre lo Claro, estás malea. exponiendo, pues. Pues sí. Pero no te dijeron Me... nada en la redacción ahí. No, pasó. Algo pasó que pasó esa nota. Algo ocurrió ahí, no sé cómo pasó. Y Y pues me pegó una regañada Luis García. El ficticio, claro está. sí, Y me dijo, cualquier cosa que pase, pues te hago bueno, te voy responsable. a responsabilizar. ¿Te asustaste? Sí, mucho, Sí, pues claro. mucho. Era de las primeras experiencias porque regularmente todo pasaba sin pena ni gloria, ¿no? Como una rutina, y alguien llegue, te reclame y te advierta y que puede pasar y trascender, pues no te deja como. Sí, sí, sí me asusté. Sí me inquietó mucho. Bueno, preguntas finales, Javier. ¿Estás contento hasta ahorita? O no sé si contento sea la palabra. Satisfecho, la voy a cambiar con lo que has hecho, pues, con tu carrera profesional. ¿Todavía queda algo por hacer? ¿O quisieras hacer otra cosa? ¿O ahorita ya estás bien, estás cómodo, estás satisfecho? Sí, creo que sí. Definitivamente, todo el trayecto con el que empezamos, Chema, creo que valió la pena los 10 años de ir y venir, de cosas que no se lograron concretar en su momento y que después pude explorar los campos del periodismo que son caricaturista, redactor, locutor, la voz de los mayos. Acabo de terminar una carrera universitaria. Ah, sí. Sí, terminé la licenciatura en medios de comunicación. Chido. Me certifiqué como locutor. Tengo certificado de cronista deportivo. O sea, una trayectoria que quiero mantenerla hasta donde se me pueda. Ujú. Quizá lo único que pido es tener salud y Sí. poder seguir desarrollando el trabajo para dejar esa huella que decías, ¿no? Que es lo principal. Que no pasar, en el caso de los medios, eh, desapercibido. Ujú. Y créeme que a pesar de que llevo tanto tiempo en esto, pienso que hasta a hoy empiezo a ser más conocido o reconocido. Mi percepción, porque noto que más gente ya se dirige a mi persona de manera así, me saludan, me da mucho gusto y a veces ni te la crees, ¿no? Claro. Que gente de comunidades, de gente de otros lugares. Ahora con la tecnología tienes más auditorio de muchas partes del mundo. Ujú. Entonces ya te identifican y eso te obliga a ser igual, responsable, entregado al trabajo, y que todo esto tiene que ser un premio más allá de lo económico, ¿no? Ujú. El, Uno más o menos proyecta, ¿no? Oye, pues el retiro. Y no te quiero hablar del retiro porque ya te está empujando a eso o algo. Para mí, son muchos años más. Pero también uno intuye, aquí yo pienso que me quedan tantos años. O aquí tú te has puesto en ese ejercicio, lo has hecho. O sea, tú, a Sí. ver, vamos, en radio, ¿qué tanto tiempo crees que puedes seguir? En el béisbol, ¿qué tanto tiempo crees que puedes seguir? En radio pensaría yo unos 10 años más, quizá. Fácil, Espero. fácil. Espero 10 años. Yo pensaba 15. Béisbol, híjole. eh, si me dan la oportunidad de estar unos 5 años más, 5 temporadas, yo creo que me iría satisfecho. Sí, porque serían 30. 30, Más que todos has durado. más que todos, cualquier. Ujú. Eh, sí lo pienso, porque no quisiera que me suceda el que llegue la hora de decir adiós y no esté preparado, que no lo haya pensado, que no esté preparado para qué paso voy a dar después. Eso es lo que me lo he venido trabajando, ¿no? Pues esa era mi siguiente pregunta, es cuando, yo lo pienso recurrentemente, cuando ya dejemos de hacer lo que estamos haciendo, o sea, el vacío, el hueco, ¿qué seguirá? O sea, ¿lo has pensado también? Es Sí. decir, cuando yo mucho en el gremio, y a lo mejor ya esta es una plática muy entre colegas o que estamos en el medio, porque cada vez que dicen se retiró un locutor, por ejemplo, cuando Jorge Ernesto Serna, cuando Alejandro Peña, cuando Tony Ortega, yo decía, ching, ¿y O ahora qué sea, van a hacer, no? o se acabó esto. ¿O se acabó esto o qué, no? Ajá. De hecho, platiqué con, bueno, no sé si decir el nombre, con uno de los caballones que se retiró en algún punto en aquellos años. Y lo vi triste.
en una junta de sindicato, lo vi triste. Me decía, es que no sé qué hacer, cabrón. Ujú. De hecho, toda mi vida, empecé a los 17 años en esto. Y estaba, pues, joven, o sea, que tenía 62, una cosa así. Toda mi vida he hecho esto. No sé, no me hallo, no sé. Entonces, ¿no le tienes miedo a eso? ¿O lo has pensado eso? Sí lo piensas, o sea, es inevitable pensar que va a llegar, ¿no? Y así como llegamos nosotros a ocupar estos espacios ahorita, ¿no? Vendrán otras personas con otras aptitudes, con otros talentos, porque la necesidad misma del medio lo van a buscar y lo van a necesitar. Yo pienso que va a llegar. No lo veo con tanto temor, pero sí quiero llegar preparado de la mejor manera y seguir haciendo algo relacionado al Ujú. medio. No sé, dedicarme a retomar un poco el dibujo, retomar un poco algunas experiencias, escribir, algo que no me despegue totalmente de todo esto. Sí. De una u otra manera, seguir ligado. Profesional, o buscar oportunidades con gente joven como tú o como otras personas que tengan la oportunidad de hacer algo, Claro. de ¿Has pensado en compartir las redes, por ejemplo? redes Puede ser sociales, redes sociales. puede ser una Oye, opción. Javier, te agradezco muchísimo que hayas venido a mi casa a No, platicar, que es gracias. tu casa y que siempre es grato platicar y seguiremos platicando ahí en el camino. No sé si quieres decir, agregar algo a la gente que seguramente van a ser miles de gentes que van a ver tu podcast, ¿no? Agradecerte a ti, Chema. Para quienes no saben, nos conocimos el muy chavo. eh, Estabas en los de tema de Bellas Artes, donde tocaste, y Y finalmente no no me supimos abrieron. si te abrieron Sí. o Estoy como tú, estoy esperando que me estoy llamen. esperando que te llamen. Sí. Lo conocí muy chavo, una familia a la que, te lo decía ahorita, Chema, tuvimos un aprendizaje, muy buena amistad, Sí, cómo no. personal, luego profesional. Yo creo que eso es lo que también le doy mucho valor. Muchos amigos en los medios. Entonces, y hoy esta nueva generación, como lo que haces tú, nos permite también ir sumando, ¿no? Ir sumando en base a la poca experiencia que tengamos, enriquecernos con lo que hacen ustedes y felicitarte. Te decía, te he seguido desde el matutino, te he seguido con estos podcasts y créeme que me dio mucho gusto la vez que me hablaste para poderte acompañar. De verdad, muchas gracias, Chema. Y a ti y a Gracias. toda la gente que te sigue. Por último, podemos cerrar con un buenos días, Navojoa. Oye, ¿es tu voz? Es la del... Porque, No, no, esos ¿verdad? son de Hermosillo, Esos de son, Grupo Uniradio. bueno, sí, pero me refería porque hubo unos clásicos que era de Serna, Ay, ¿no? sí, sí. Serna Pero tú lo grabaste Sí, yo también, ¿no? también lo grabé. ¿Sí? ¿Y Lo por qué no grabamos... siguieron poniendo el tuyo? Desconozco por qué pasó. Doña Marta, Había... ponga el de Javier por Hernández, ¿no? Doña favor, Marta, y ahí un abrazo y un me beso. voy a cotizar y después voy a cobrarles más. Teníamos 3 jingles. Jorge Ernesto, Erika Saijas, Que en entrañable paz descanse compañera, Erika Saijas, y por tu cierto. servidor, que eran las 3 voces que daban el Buenos Días Navajoa. Mm. No, las hemos buscado y la verdad, pues yo no tengo acceso a tanto de los contenidos ahí, pero deben de estar ahí. Supongo que deben de estar ahí. Supongo. ¿Cómo era? Pues yo lo digo más así. A través del 104.5 FM, la estación de los grandes. Buenos días, Navojoa. Desde la Perla del Mayo. ¡Uy! Bye. Buenísimo.